Muy buenos días, tengan todos. Gracias a Dios por su presencia. El Dios del universo se digna a visitarnos el día de hoy. Vamos a orarle, vamos a pedir que nos bendiga más. Padre, muchas gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos visitas este día, Señor. Gracias te damos, Señor, porque aunque no somos dignos de nada, Señor, y tú vienes a visitarnos, a darnos esa paz que tanto necesitamos, Señor. Gracias, Jesús, y te rogamos, por favor, háblanos, Señor. Háblanos conforme a tu palabra. Hoy queremos escuchar tu voz. Hoy queremos, Señor, Padre, que tú suplas nuestra necesidad. Habla a cada persona que tú has traído el día de hoy. Tú conoces la necesidad de cada uno. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén, Padre. Amén. Qué precioso es Jesús. Hoy vamos a compartir las condiciones del reino. Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 14, versículos 25 y 26. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 25 y 26. Dice así la Escritura: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si alguno viene a mí, dice Jesús, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí lo que podemos ver en el versículo 25 es que dice la Escritura que grandes multitudes seguían a Jesús. Y claro, porque definitivamente toda esta gente que seguía a Jesús había visto sus milagros, había visto las maravillas que hacía Jesús, habían visto que los paralíticos eran sanados, habían visto que el leproso era sanado, habían visto que los muertos eran resucitados, y por eso lo seguían. Y yo pienso que el día de hoy muchos líderes religiosos quisieran tener la multitud que tuvo Jesús, pero nadie lo logrará, porque solamente Jesús es el que tuvo ese llamado para que la gente lo siguiera. Eso es lo que podemos ver. Entonces, la gente lo seguía, seguramente a lo mejor algunos de ellos habían sido sanados. A lo mejor algunos de ellos habían sido liberados, porque Jesús libera. Jesús hace libre a las personas. No importa qué es lo que tenga. Jesús hace libre a las personas. Entonces vemos que las multitudes iban con él. Pero sin embargo, aquí lo que podemos ver es que él conocía el corazón del hombre. Es lo que conocía cuál era la intención de la gente. Aunque aparentemente la gente sí quería buscar de Dios. Aunque aparentemente todas las personas tenían necesidad de Dios. Pero sin embargo, Jesús conoce lo que hay adentro del corazón. Jesús conoce lo que cada uno de nosotros traemos. Jesús conoce, a lo mejor muchas de estas personas también que seguían a Jesús solamente querían que resolviera sus problemas, solamente querían que se resolviera su problema económico, su problema familiar. A lo mejor por eso lo seguían. Entonces, para medir el corazón de toda esa multitud,
le dijo y le pone las condiciones del reino. Si alguno viene a mí, quiere seguirme, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo pienso que la gente se quedó impactada. Yo pienso que la gente se quedó ahí. ¿Qué quiere decir con esto Jesús? Cuando dice Jesús aborrece a su padre y madre, no quiere decir no quererlos o aborrecerlos, sino lo que quiere decir Jesús aquí es que nosotros tenemos que poner a Jesús en primer lugar en nuestras vidas, antes que todo lo demás, antes que padre, madre, hijos, hijas. Esto es lo que quiere decir. Que Jesús sea lo más importante en nuestra vida, porque de otra manera no podemos ser discípulos o seguidor de Jesús. No se va a poder. Esa es la condición que Él pone. Entonces, así como todo en la vida, por ejemplo, si usted va a buscar un trabajo, pues la verdad no llega y dice, bueno, que ya llegó, entra a trabajar y ya, ¿no? Sino que le pone requisitos. Le pone requisitos para poder entrar a una empresa para trabajar. ¿Cuánto más el reino de los cielos? ¿Cuánto más Jesús no va a poner reglas para poder seguirlo? Jesús está en los cielos. Y Él es mucho más que cualquier empresa. Y Él es mucho más que cualquier gobierno. Entonces, por eso, es importante que entendamos esto, que Jesús pone requisitos para poder seguirlo a Él. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, si yo quiero seguir a Jesús, la verdad es que no puedo anteponer mi vida. No puedo poner que mi vida es más importante, no. Sino que necesito entender que Jesús debe de ser lo más importante en mi vida. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, como les digo, no es que aborrezca, no es que Jesús estaba diciendo que aborrezca uno a su familiar o a algún pariente, no, de ninguna manera. Lo que quiso y lo que quiere decir Jesús el día de hoy es que lo pongamos en primer lugar en nuestra vida, que sea lo más importante en nuestra vida. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir Jesús. Lucas capítulo 14, versículo 28 y 30. Lucas capítulo 14, versículo 28 al 30, dice así. Pone un ejemplo exactamente. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre empezó a edificar y no pudo acabar. Bueno, aquí nos está poniendo un ejemplo Jesús, de que así como alguien va a edificar una casa o un edificio, lo que sea, primero se siente y calcula el costo, calcula para ver si tiene el dinero para terminar su obra que va a hacer. Bueno, de la misma manera es lo que nos está diciendo. No, el seguir a Jesús no es una emoción. No es, quiero seguir a Jesús, no. Sino que tenemos que calcular el costo, no porque cueste dinero en seguir a Jesús, no, sino que qué tan dispuestos estamos a soportar toda ofensa que venga en contra de nosotros, qué tan dispuestos estamos
a que nuestra propia familia nos aborrezca a veces, porque cuando uno quiere seguir a Jesús, a veces más bien la Biblia dice que los primeros que se levantan en nuestra casa en contra de nosotros son nuestros propios familiares. Y empiezan, ya te hiciste aleluya, ya estás leyendo la Biblia, mira, ya te convertiste en santo. Eso es lo que empieza a decir, a veces nuestra propia familia. Entonces, ¿qué tanto estamos dispuestos para soportar todo aquello? Por eso dice Jesús, tenemos que sentarnos y meditar y ver si verdaderamente estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Estamos dispuestos a soportar todo lo que nos digan? Porque también cuando seguimos a Jesús, este mundo se nos viene encima. En el trabajo, en la calle, por todo lado, en la escuela. Sí, todo el mundo se nos viene encima. ¿Por qué? Porque este mundo vive como quiere y como se le antoja. Pero bueno, no solo eso. Pues miren la sociedad que vivimos. Miren cómo está el mundo. Está hecho un caos. Pero, como la gente está tan acostumbrada a eso, cuando uno ya no miente, cuando uno ya no hace maldad, empieza en contra de nosotros, a hablar en contra de nosotros. Entonces eso es lo que dice Jesús, ¿qué tanto estamos dispuestos a soportar todos esos ataques? ¿Qué tanto estamos dispuestos? Bueno, la primera condición yo diría que está en San Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice así la Escritura: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado significa felices, feliz. Eso significa la palabra bienaventurado. Entonces, el primer requisito que pide Dios para que pertenezcamos a ese reino glorioso, que ciertamente cuando hablamos del reino de los cielos, significa que hay un rey. Hay un rey. Entonces, ese rey se llama Jesucristo y es el que pone las condiciones. Entonces, él dice, solamente los pobres de espíritu es el reino de los cielos. Necesitamos tener la actitud como un paralítico que no puede hacer nada por sí si alguien no lo ayuda. Esa es la actitud que debemos de tener para poder entrar al reino de los cielos. O sea, necesitamos tener esa actitud y esa humildad. Decir, Dios, si tú no me ayudas para salir de donde estoy metido, la verdad no voy a poder. Si tú no me ayudas para cambiar mi vida, la verdad es que no voy a poder. Si tú no me ayudas para salir de este pecado que estoy practicando, la verdad es que no voy a poder salir. Esa es la actitud que debemos de tener. Ese es el corazón que debemos de tener. De otra manera no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Entonces necesitamos tener un corazón humilde. Un corazón humilde. El Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 7. No solamente debemos de tener un corazón humilde, sino que también tenemos que entrar por la puerta correcta. ¿No es así? Jesús hablando. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, no hay otra manera que solamente entrar por lo que ya estableció Jesús. La puerta que ya estableció Jesús. Esa es la única puerta segura. Entonces, no solo es tener un corazón humilde, sino que ir
y entrar por la puerta que Jesús ya diseñó. La puerta verdadera, la puerta que Jesús mismo caminó cuando estuvo en esta tierra. Esa es la puerta. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A lo mejor muchos ya conocen este texto. Jesús estaba hablando con un hombre que se llamó Nicodemo. Entonces, pues este hombre aparentemente enseñaba a la gente de Dios, predicaba la palabra, era un principal, era un conocedor de la Biblia. Pero sin embargo, Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Era necesario nacer de nuevo. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Jesús tiene toda la razón y Dios tiene toda la razón. Él tiene la razón. Él tiene la última palabra. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es lo mismo que leímos aquí, nacer de nuevo. Es lo mismo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La condición sin la cual nadie puede entrar al reino de los cielos, o nadie puede ver a Dios, es esta. Si no hay un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe, nadie puede ver a Dios. Nadie puede entrar al reino de los cielos. Esta es la condición. Y seguramente muchos que estaban escuchando ese mensaje también como que se sorprendieron. Y han de haber dicho: ¿pero de qué me voy a arrepentir? Pues si siempre he leído la Biblia desde que soy joven o desde que tengo cierta edad, siempre he leído la Biblia. ¿De qué me voy a arrepentir? Seguramente se sorprendió la gente. Y estas son las primeras palabras que habló Jesús a la gente. Esto es lo que necesitamos el día de hoy. Esto es lo que necesitamos. Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice así la Escritura: diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dice que el reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado a cada uno de los que estamos aquí el día de hoy. El mismo Jesucristo que estuvo hace 2000 años y le dijo a la gente: el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y lo mismo nos está diciendo el día de hoy: el reino de Dios se ha acercado a nosotros. ¿Quién quiere entrar a ese reino? ¿Quién quiere aceptar ese reino? Hoy Jesús dice lo mismo, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús es el mismo. Y es lo que nos está diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si no hay un verdadero arrepentimiento en la vida de las personas, no habrá una verdadera fe. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay una verdadera fe. Y ese es el orden. No dice que usted confíe o cree en el Evangelio y después arrepentirse. No. El orden es arrepentidos y creer en el Evangelio. Entonces, con estas palabras podemos ver
que con esto Jesús tumba toda idea religiosa. Ahora en nuestro tiempo, los hombres han inventado y decir, acepta a Jesús en tu corazón. Pero ese es un invento humano, porque eso de ninguna manera lo dijo Jesús. No, ese no es el mensaje de Jesús, pero muchos grupos religiosos repiten ese mensaje. Por eso es que no hay resultado. Por eso es que la gente puede estar muy emocionada y cantando y hasta llora y todo. Pero sin embargo, nada más sale de la reunión y sale a la calle y se muere. Sigue haciendo maldad, sigue mintiendo, sigue codiciando, sigue enojándose. ¿Por qué? Porque ese evangelio de Jesucristo de acepta a Cristo en tu corazón. No, eso no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo, la condición que pone Jesús para que todo hombre sea perfecto, arrepentíos y creed en el evangelio. Esta es la palabra de Jesucristo que es digna de ser recibida por todos. Mateo capítulo 16, versículo 19. Mateo capítulo 16, versículo 19. Dice así la Escritura. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El contexto que nos está hablando en esta parte es cuando Pedro le declara o le dice a Jesús que era el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Dios mismo. Ese es el contexto de esta parte. Y bueno, no es que Pedro fuera muy inteligente, sino que el Espíritu Santo le reveló quién era Jesús. Eso es lo que pasó. El Espíritu Santo le reveló. Entonces le dice, yo te daré las llaves del reino. ¿Y cuál es la llave del reino? Vamos a ver cuál es la llave del reino que utilizó Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 38. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. La llave que le dijo Jesús es esta. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la llave. Aquí lo que vemos en la Escritura es que Pedro no cambió el mensaje que había dicho Jesús. El parámetro ya lo había establecido Jesús, que es arrepentimiento. Y cuando Pedro se para a predicar el primer mensaje que dio, no había otro mensaje, sino que exactamente arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Este es el mensaje que necesitamos. Estas son las condiciones para que podamos entrar al reino de los cielos. Si usted no entra, si no hace esto que dice Jesús y que dice el apóstol Pedro, la verdad es que no habrá una verdadera salvación. No habrá un verdadero perdón de pecados de ninguna manera, porque esto es lo que ya está establecido. Este es el camino perfecto que ya marcó Jesús, para que cada uno pueda encontrar esa paz que solamente Dios da. La paz que este mundo es momentáneo. La gente a lo mejor va a una fiesta y escucha cuanto ruido, pero a veces sale más vacía. A veces sale que no recibió nada. Entonces lo que necesitamos es entrar por esta puerta, que es arrepentimiento y fe
en Jesucristo. Eso es lo que necesitamos. Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice así la Escritura. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Eso es lo que necesitamos. Lo que más asedia a este mundo, a esta sociedad, es el pecado. Lo que más ha dañado a este mundo y a esta sociedad es el pecado. Lo que ha dañado a las familias es el pecado. Miren cómo está la sociedad. Miren cómo están las familias. El día de hoy, las familias se están desmoronando. Hay un verdadero caos en las familias, donde los hijos, hay una rebeldía total. Donde ya parecía que el padre ya hace lo que los hijos dicen. Va usted allá a alguna tienda y el niño parece que puede más que el papá. Se tira en el piso y parece que puede más. Bueno, entonces para que venga este tiempo de refrigerio, necesitamos arrepentirnos verdaderamente. De otra manera, el pecado no es cualquier cosa, sino que daña y va dañando más y más. Si no digamos, ya aquí, por ejemplo, dice, bueno, el que roba, pues a mí ni siquiera es mi familiar. Pero quiera o no, nos pega a todos. El que roba nos pega a todos. ¿Por qué? Porque va usted en el camión y trae su teléfono que le costó tanto. En cualquier momento puede salir un ladrón y se lo roba. Entonces, aunque no es mi familiar, pero sí me pega. O sea, el pecado destruye a todos. El pecado destruye a todos. Entonces, por eso que no veamos el pecado como algo simple, como algo que no repercute, no hay ningún problema. ¿Saben? El pecado es como si estuviera en esta parte, tuviéramos una pileta o que hubiera mucha agua. Usted viendo una piedra pequeñita en medio del agua y las olas van a llegar hasta el final. O sea, empieza con una ola chiquita, pero va a llegar hasta el final de la tina, por ejemplo. Así es el pecado. Así ha dañado el pecado. Así ha dañado el pecado. La gente no tiene temor de nada. Ahora hacen sus pecados descaradamente. Las mujeres se visten como rameras y no les importa, porque han perdido todo sentido natural. Han violado su conciencia. Por eso lo hacen así. Pero estoy seguro que la primera vez que lo empezaron a hacer, se sintieron mal. Claro que lo pensaron para hacer, y así todo pecado que se comete, las personas la primera vez que lo van a cometer, lo piensa. No lo hacen ya. Voy a meterme con una mujer, o voy a adulterar con otra mujer. No. El hombre ahí, y viene su conciencia, le acusa, y qué tal si me ve mi mujer, y qué tal. O sea, nadie le está diciendo nada, pero su conciencia lo está acusando, porque sabe que eso es mal. Pero ya después de que se acostumbra tanto al pecado, hasta lo llama como algo bueno. ¿Cierto o no? Dice la Escritura que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Sí, ¿cuánto es la maldad del ser humano? Por eso, amigos, la verdad es que para poder encontrar ese refrigerio, necesitamos verdaderamente cumplir estas condiciones que marca Jesús.
No es que sea malo Jesús, sino ¿por qué? No, sino que es lo mejor para usted y para mí. El obedecer los mandamientos de Dios es lo mejor. Han sacado estudios, principalmente en Estados Unidos. Dicen que si tan solamente obedecieran los 10 mandamientos, sería una maravilla. Ciertamente así es. Así es. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios es lo mejor para el ser humano. Es lo mejor. Pero claro, cuando una persona hace pecado y desobedece los mandamientos, dice, ¿por qué está malo Dios? Que dice que no quiere que ande con otra mujer. Eso es lo que dice el hombre cuando ya está habituado al pecado y desobedece ese pecado. Pero sin embargo, el mandamiento de no adulterarás es para preservar el matrimonio y para salvaguardar a los hijos. Para eso es ese mandamiento. Pero cuando se ve solamente por encima, pues la verdad es que duro es ese mandamiento. Y les digo, más que nada, cuando la gente está acostumbrada a practicar ese pecado. Y así cualquier otro pecado. Entonces, necesitamos entender lo que Dios nos está diciendo. Necesitamos entender lo que Jesús nos está pidiendo. La verdad es que Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Dios sabe, y todos los mandamientos que pide es porque el ser humano tiene la capacidad de hacerlo. Todos tenemos la capacidad de hacerlo. Por eso lo pide. Porque si pide algo que no sea justo, o que no pueda hacer el hombre, pues sería un Dios injusto, ¿no? Pero Dios es justo. Dios es bueno. De tal manera, si Dios dice que usted tiene que dejar su amargura, es porque Dios sabe que es lo mejor para usted. Si Dios dice que tiene que dejar su codicia, porque sabe que es lo mejor para usted. Y sabe que usted tiene la capacidad de dejar de hacerlo. Por eso lo pide. Por eso lo hace. Pero entonces, necesitamos entender verdaderamente que Dios es bueno en gran manera. Dios es bueno y nos deja los mandamientos para que nuestra vida sea diferente. Para que nuestra vida de verdad, ¿queremos algo diferente? ¿Usted quiere una vida diferente? Hágale caso a lo que dice Dios. Hágale caso a su palabra. Que también, a lo mejor muchos pueden decir, bueno, es que yo nunca he leído la Biblia, es que yo no sabía eso. Claro que todo el mundo lo sabe. Y la palabra siempre permanece. O sea, la palabra siempre la hemos tenido. Una cosa es que uno ni siquiera la lee, pero sin embargo la palabra siempre ha estado. Pero no solo eso, si nuestra misma conciencia nos aprueba o nos desaprueba. Que si ya también nuestra conciencia ya está tan cauterizada, ya no nos damos cuenta, ese es otro punto. Pero realmente Dios tan bueno porque siempre quiso lo mejor y quiere lo mejor para nosotros, nos puso una conciencia que nos dicta lo que es bueno y lo que es malo. Una persona, pregúntele a quien sea allá afuera, pregúntele si robar es bueno. La gente va a decir que eso es malo, porque su conciencia se lo dice. Entonces, qué hermoso es Dios, de verdad, que no solamente nos deja su palabra, la conciencia, sino que Dios está una y otra vez hablándonos. Dice la Escritura que hoy puede ser día de salvación. Ahí está la promesa de Dios. Pero depende de usted. Depende de usted si le va a hacer caso a Dios. Hoy, ¿usted quiere una vida nueva y diferente? Hoy Jesús tiene poder para hacerlo. ¿Pero usted está dispuesto? ¿Está dispuesto a hacerle caso a lo que dice Jesús?
y va a ver que verdaderamente Jesús puede hacer libre a una persona. Ese es el poder que tiene Dios. Ese es el poder que tiene Dios. No, Jesús no es alguien que hace a mí de las cosas, no. Él hace completo todo. Él hace todo completo. ¿Quiere usted tener un verdadero arrepentimiento? Jesús le dice cómo. En su palabra. ¿Quiere usted tener esa relación personal con Jesús? Ese es el camino que marcó Jesús. Eso es lo que necesitamos. El día de hoy, la verdad es que Jesús nos ha bendecido, nos ha dado mucho más allá, a veces de lo que pedimos o pensamos, porque Él es bueno. Que nadie diga, es que no tengo nada. Pero quiero decirles que la verdad del hecho de que estemos aquí el día de hoy, que tenemos vida, es por Jesucristo. ¿Qué más podemos pedir? Los que estamos aquí estamos sanos, gracias a Dios. Es por Él. Eso es lo que tenemos que valorar. Eso es lo que tenemos que entender. Lo que este mundo ofrece es pura vanidad. Aparentemente, o más bien es engañoso, porque ofrece, pero todo se desvanece. Se acaba muy rápido lo que este mundo ofrece. Pero lo que de Jesús ofrece es algo eterno. Es algo permanente, más bien. ¿Que necesita usted la paz? Jesús es el único que puede dar esa paz permanente. No es la paz de un momento, mientras, así como este mundo, mientras uno tiene dinero y tiene salud, pues todo va bien, todo está muy bien. Pero nada más, ya no hay dinero, la gente ya no tiene paz. La gente cuando se enferma ya no está la paz. Pero lo que ofrece Jesús es algo permanente. Aunque una persona esté enferma, pero esa paz que da Dios, no importa que esté enferma, aún le da gracias a Dios, porque Dios lo ayuda para soportar esa enfermedad. Esa es la actitud de una persona que ama verdaderamente a Dios. Y eso es lo que necesitamos. Quiero invitarlos a que cierren sus ojos y meditemos sobre esto. Mediten porque necesitamos de verdad de Dios. Vivimos en medio de un mundo que está hecho pedazos. No hay nada. Ve usted adelante, ve hacia atrás, ve a los lados y no hay nada. La gente en su maldad, haciendo y haciendo más maldad. Que seamos sabios para detenernos. Que no nos dejemos llevar por lo que hacen los demás, sino que seamos sabios y entendidos en lo que quiere Dios. Que seamos entendidos. Que Jesús en su gran amor nos habla para que nos detengamos. Que cada uno vea que necesita a Jesús en su vida. Necesita que Jesús gobierne su vida. Necesitamos a Jesús que gobierne nuestra vida. Eso será la diferencia total. Porque si somos honestos, la verdad es que la hemos regado una y otra vez y otra vez. Así la hemos regado. Si somos honestos, ¿cómo están nuestras familias? ¿Cómo están nuestras esposas, nuestros esposos,
nuestros hijos, ¿cómo están? Seamos honestos con Dios. La verdad es que la hemos regado. A veces nos sentimos que sabemos mucho, pero no sabemos nada. Porque no sabemos ni hacer lo mínimo. No sabemos cómo tratar a nuestras esposas. No sabemos ni cómo tratar a nuestros esposos. No sabemos ni cómo tratar a nuestros hijos. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que tiene todo el poder. Él es el único que puede guiarnos y hacernos sabios. Porque nosotros, por nosotros mismos, sin Jesús, siempre la vamos a regar. Siempre tendremos problemas. Pero Jesús dice, yo estoy para ayudarte. Yo estoy aquí para ayudarte. Eso es lo que nos dice Jesús. Medite sobre estas palabras. Que no eche por tierra la palabra de Jesús. Véalo como de parte de Jesús, no de parte de una persona, no de parte de un grupo, sino que de parte de Jesucristo mismo. Padre, muchísimas gracias te damos, Señor. Gracias porque tú nos hablas, Señor, de una y de otra manera. Ayúdanos a atender a tu palabra, Señor. Ayúdanos a reconocer que pues tú eres el que tiene la respuesta para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a cada uno. Ayuda a cada persona, a cada hombre y cada mujer que está aquí el día de hoy. Señor, Padre, que tú eres el único camino, la verdad y la vida. Muchas gracias te damos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Padre. Amén.